que nos hizo el pastor Francisco escucharlo al principio. Dios ha sido bueno y es una realidad de que Dios ha sido bueno. Pero luego me pongo a pensar y digo, es muy fácil decir Dios ha sido bueno cuando todo va bien. Pero no es fácil decir Dios ha sido bueno cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay carencias. Aun cuando sabemos que Dios sigue fiel y Dios sigue siendo bueno con nosotros, pero se nos complica el reconocerlo, se nos complica el confesarlo. Y es que todos esos problemas, esas situaciones, esos dolores, los sufrimientos, todas esas cosas hacen que se oculte en nuestro interior esa verdad, o que se mimetice con nuestra alma y quede por ahí sin que la podamos percibir, sin que la podamos ver. No tomamos en cuenta que Dios ya nos lo dijo desde antes. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Las vas a tener, aunque no quieras, aunque no te gusten, aunque no queramos, aunque no nos gusten, las aflicciones van a llegar. Van a llegar malas noticias, van a llegar dolores, van a llegar sufrimientos, van a llegar dificultades, carencias, todo eso va a llegar. Pero luego continúa diciendo nuestro Señor, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero muchas veces, o la mayor parte de las veces, no estamos preparados para recibir las aflicciones. ¿O usted está preparado para recibir las aflicciones? Yo no. Creo que ninguno estamos, ni siquiera queremos que lleguen las aflicciones. No estamos pensando que nos van a llegar. No estamos preparados y sentimos que cuando llegan hay cosas que ni siquiera tienen sentido para nosotros. Ni siquiera encontramos el por qué nos están sucediendo esas cosas, el por qué me está llegando todo eso. Y luego oramos y no obtenemos respuesta de parte de Dios. Pedimos y no se concluye lo que estamos pidiendo. Y por más que nosotros nos esforcemos en lo espiritual, pareciera que las cosas no mejoran, sino al contrario, se van empeorando, siguen igual o se empeoran. Por más que hagamos esfuerzo, esperamos que una puerta se abra a esa situación y pareciera que Dios le puso candado, que la tiene cerrada, pareciera, como que Dios no quisiera que se abriera esa puerta. Y ahí estamos batallándole. Queremos dirección y lo que encontramos muchas veces, lo que encontramos es incertidumbre a nuestra opinión. Le pedimos a Dios que nos guíe, que nos dé la guianza, pero pareciera que no encontramos ese faro, que no encontramos esa luz que nos debe de guiar. Y entonces aparece esa pregunta muy humana, una pregunta muy humana, y le decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Sentimos que estamos en medio de un desierto. Sin agua, sin un camino claro, sin una dirección, sin la esperanza, sin saber cuánto falta para llegar a la meta, sin ninguna sombra que nos auxilie, sin saber qué dirección tomar. Y cuestionamos a Dios porque pensamos que aunque nos esté pasando a nosotros, es un Dios bueno y debería de estarnos ayudando. Vaya a la cita que va a ser la cita eje de este mensaje,
que está en el libro de Deuteronomios, capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Cuántos de los que estamos aquí le han preguntado al Señor, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? El pastor Francisco dice que con las dos manos y hasta con los pies también, ¿verdad, pastor? Cosas que aparentemente o que quizá con fundamento decimos, es que yo no hice nada para estar así o para estar en esta situación. ¿Ya tiene Deuteronomios 8:1? Cuidaréis de poner por obra unos cuantos mandamientos. ¿Así dice su Biblia? Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchas de las ocasiones en que llegan las dificultades a nuestra vida, pareciera que estuviéramos atravesando un desierto, así como Israel atravesó el desierto para llegar a la tierra prometida. Muchas veces parece que estamos ahí sin agua, sin dirección, sin un camino, sin una esperanza, sin ver la salida, sin encontrar una puerta, sin sombra, sin saber cuánto nos falta para que se termine esa situación. Y lo más difícil no siempre es lo que sucede afuera, las cosas que nos están llegando. Lo más difícil es adentro, en nuestro interior. El daño o el efecto que está causando aquella situación en nuestro corazón. El daño que está causando ese problema en nuestra mente. ¿Se ha dado cuenta que cuando tiene un problema usted está dándole vueltas y vueltas, pensando y pensando y pensando en lo mismo? El problema afuera no es tan desastroso como lo que pasa dentro de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y luego comenzamos a preguntarnos, ¿habrá olvidado Dios de mí? ¿O Dios no me amará porque ni siquiera me hace caso? ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Qué hice mal? Si yo me porto bien, si yo ayudo a la gente, si amo a Dios, ¿por qué a todos les va bien, menos a mí? Bueno, si tú te has hecho una o varias o todas esas preguntas, Dios tiene una respuesta para ti el día de hoy. Deuteronomios 8:2 nos enseña algo extraordinariamente maravilloso. En el 2 empieza diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Hermanos, Dios no solamente estaba interesado en sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud, no solamente estaba interesado en sacar a su pueblo a la libertad, llevarlo a la tierra prometida. En su plan de rescate para Israel, el Señor estaba interesado en que su pueblo, los israelitas, llegaría a ser mientras cruzaban el desierto, lo que Israel llegaría a ser mientras se trasladaba hacia Canaán, hacia la tierra prometida.
Israel, el pueblo, iba pensando en la tierra prometida, una tierra con provisión abundante, donde ya no habría escasez, donde habría libertad y había provisión. Dios estaba pensando en el corazón de ellos. Israel estaba enfrascado, estaba enfocado, su mirada puesta, su atención puesta en la promesa de la tierra prometida. Dios estaba pensando en la persona que recibiría la promesa, en el corazón de aquellos que recibirían la promesa. Y eso fue con Israel, y eso sigue vigente para ti y para mí, mi hermano. Eso sigue vigente hasta el día de hoy. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, nos da en abundancia, pero a Él lo que le interesa no es que te enfoques en la promesa, no es que te enfoques en la bendición. Él lo que quiere es tu corazón. Dios no solamente está interesado en cambiar nuestro destino eterno, eso ya lo hizo a través de Jesucristo. Él ya nos dio la salvación, ya tenemos vida eterna en Jesucristo, nuestro espíritu fue vivificado y tenemos la eternidad garantizada por Cristo. Ese ya no es problema. Y Dios no solamente está interesado en cambiar nuestro destino eterno, también está interesado en transformar nuestro carácter, en transformar nuestro corazón. ¿Transformarlo en qué? ¿Transformarlo para qué? Transformarlo a un corazón que alabe a Dios, a un corazón que le sea fiel a Dios. Un corazón que ponga en primer lugar a su Creador. Y te acordarás de todo el camino. Esto nos quiere decir, hermanos, cuando nosotros guardamos una memoria, guardamos un recuerdo, por lo regular, o es un recuerdo muy bueno y lo recordamos con gusto, o es un recuerdo malo y lo guardamos aunque no nos guste, y nos estamos acordando. Yo creo que es más fácil humanamente para nosotros acordarnos de las cosas malas que de las cosas buenas, porque alguien me ofende y no se me olvida, ahí lo guardo, lo estoy recordando. Alguien me regaló un pollo para comer, ¡ay, qué bueno, qué bendición! Pero a los 2 o 3 días ya no me acuerdo. Pero si me ofendes, sí me acuerdo. Y Dios les dice, y te vas a acordar, te acordarás de todo el camino por donde quiera que te haya traído Jehová tu Dios. Israel llegó a sentirse perdido en el desierto. ¿Recuerda usted que Israel luego decía, maldita la hora en que nos salimos de Egipto, allá cuando menos teníamos pan y agua para comer? ¿Por qué mejor no nos regresamos a Egipto? Aunque éramos esclavos, estábamos mejor que aquí en el desierto. Estaban perdidos. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios estaba en perfecto control sobre la guianza que le estaba dando a su pueblo a través del desierto. Y hoy en la actualidad sigue siendo la misma mecánica que Dios utiliza, aunque nosotros atravesemos problemas, situaciones, dolores, sufrimientos, malas noticias. Dios está en control y sabe para dónde nos está guiando. Recientemente una hermana me preguntaba, ¿pero por qué Dios permitió que me pasara esto a mí? Y yo lo que le digo es que Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere capacitarte. Dios quiere entrenarte para lo que viene. Israel no entendía ni sabían, pero Dios sabía exactamente hacia dónde los estaba llevando. Quizá tú hoy estés pasando por algo que te ha lastimado mucho, algo que te duele mucho, al grado que no entiendes el por qué te está pasando eso. El por qué pasan esas cosas en tu vida. Pero Dios sigue sabiendo exactamente hacia dónde te va a llevar. Recuerda la escritura que nos dice que más los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Dios sabe perfectamente hacia dónde te está guiando. Tú podrás no ver el camino claramente. Podrás no saber cuál es el próximo paso que tienes que dar. Podrás estar indeciso en esa decisión que debes de tomar, pero Dios ya conoce todo el camino que vas a recorrer. Ya lo conoce. Él ya sabe por dónde vamos a pasar. Nosotros podremos sentirnos confundidos, pero Dios sigue dándonos dirección. Sigue dándonos guianza. Salmo 139:1, David, el rey David declarando: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y más adelante, en el versículo 10, David afirma: allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Mi hermano, Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que está sucediendo en tu vida. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe lo que hay en tus pensamientos. Él conoce exactamente en el punto del camino en que estás. Y Dios conoce lo que todavía no podemos ver nosotros, lo que no alcanzamos a ver. Esa incertidumbre que sentimos por no saber, Dios ya lo sabe. Y Dios está en control. Es como cuando salimos a un lugar. Ahorita ya es bien fácil dar con una dirección en cualquier lugar de México, en cualquier lugar del mundo. Usted entra al GPS, al sistema de posicionamiento global, le pone la dirección y le da la ruta que debe de seguir. Ahí lo va guiando, calle por calle, carretera por carretera, lo va guiando hasta llevarlo a su destino. Una vez fuimos a Guadalajara y le pusimos la dirección y nos llevó por unas calles que sabe Dios, solamente Dios sabe que existían. Se veían feas las calles, se veía que no era el camino por donde deberíamos de llegar. Lugares que no conocíamos, camino por demás extraño. Y llegué a pensar, este aparato se equivocó, me trae por un camino que no es, me está llevando por otro lado. Pero el GPS, mi hermano, tiene información que nosotros no tenemos. El GPS tiene un posicionamiento por satélite, sabe la dirección de los sentidos de la calle, si es sentido contrario, si es sentido bien. Sabe si hay tráfico adelante. Ahora ya los GPS hasta te hablan y te dicen: adelante hay un radar, adelante hay un retén de autoridades, y te va avisando. Adelante hay una obstrucción en el camino por un accidente. Adelante hay una retención de 15, 20, 30 minutos por tráfico pesado. Tiene información que nosotros no tenemos. Puede tomar rutas alternas, nos da las rutas más rápidas. Igual pasa con nosotros, con Dios. Igualito pasa con nosotros y Dios. Dios va guiándonos y muchas veces nos parece inadecuado lo que nos está guiando el Señor, el camino por el que nos está llevando el Señor. Nos parece muy doloroso, nos parece muy feo, nos parece que no es por ahí, no es lo que yo quería, no es lo que estoy esperando. Pero Dios tiene información que nosotros no tenemos. Y Dios sabe que el camino por el que nos está llevando, aunque es un camino con obstáculos, aunque es un camino que nos va a costar, es el camino que debemos de seguir para poder entregarle nuestro corazón a Dios. A decir: ay, hermano, pero ¿cómo que para entregarle? Si yo ya le entregué mi corazón a Dios. Yo le invitaría a que pensara 2 veces eso, si ya le entregó el corazón a Dios. Porque hay tantas cosas ahorita que nos están ganando el lugar de Dios, y lo hemos visto en muchos mensajes pasados, el lugar de Dios en nuestro corazón. Israel era el pueblo
elegido. Israel era el pueblo de Dios. Se podía decir que amaban a Dios, se podía decir que seguían a Dios, se podía decir que eran fieles a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en el transcurso? Inmediatamente en cuando salieron, se va Moisés por las rocas y regresa y encuentra al pueblo adorando, idolatrando a un becerro de oro. ¿Dónde estaba el corazón de Israel? En la idolatría. No es cierto que estaba con el Señor. Y todavía quisieron excusarse diciendo, es que lo estamos haciendo para Jehová, lo estamos haciendo para el Señor. ¿Sabe el Señor cuál es la ruta que más nos conviene a nosotros? El Señor sabe lo conveniente, sabe la ruta necesaria para que nosotros lleguemos a ese destino de la madurez. Va a haber dificultades en el camino, te lo garantizo. Va a haber problemas, va a haber obstáculos, sí. ¿Vamos a llorar? Sí. ¿Va a haber pruebas? También. Las va a haber. Pero nosotros tenemos, diga conmigo, tengo que confiar en que Dios va guiando mi camino. Tengo que confiar en que Dios va guiándome por el camino, que Él conoce el camino a la perfección y que nos está llevando no por el más cómodo para nosotros, pero sí por el más conveniente para nuestro corazón. Para el más conveniente, el que nos va a llevar a firmar nuestro corazón en el Señor. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. Pon tu confianza en Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escuche bien esto, mi hermano. Lo que está pasando en tu vida es ahora. Lo que está pasando por tu vida no es el total de tu historia. Es solamente un capítulo. Yo no sé qué es lo que estés pasando. Lo que yo sé es que yo tengo problemas, yo tengo dificultades, yo tengo complicaciones, yo tengo carencias. Y lo que tú tienes no es el total de tu historia, es solamente una partecita que está escribiéndose de lo que está pasando en tu vida. La dificultad o el sufrimiento o el problema que tienes hoy no es el final del camino, no es el destino final para nosotros. Es solamente parte del trayecto. Si tú estás atravesando por un desierto, llamémosle desierto a problemas, situación, conflicto, dolores, sufrimientos. Si tú estás atravesando un desierto hoy, ese desierto no es tu residencia permanente. Tu residencia permanente es la eternidad con Cristo. Allá por siempre, por los siglos de los siglos. Cuando lleguemos ahí, vamos a estar por la eternidad con Cristo. Ahí es nuestra residencia permanente. Aquí estamos de paso. La Escritura dice que somos peregrinos y estamos de paso por este mundo. Vaya ahora al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 13. (13:21). ¿Ya lo tiene? Y Jehová iba delante de ellos, ya en el desierto, delante de Israel. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí encontramos algo que puede resultarnos incómodo.
Dios es el que los sacó de Egipto. Dios es el que sacó a Israel de Egipto. Israel no estaba caminando sin dirección. Lo que estaba perdido en ellos era su corazón, porque Dios los iba guiando en el desierto y los iba sustentando en el desierto, con agua de la roca, con maná del cielo, con las codornices, que sus calzados y sus vestidos no se desgastaban. Dios sustentaba y guiaba a Israel en el desierto. No iban sin dirección. Dios estaba, y lo leímos, delante de ellos, en la nube, en la columna, guiándolos de día y de noche. Entonces, ¿por qué estaban pasando penurias Israel en el desierto? ¿Por qué se sentían tan agobiados? ¿Por qué se sentían perdidos? ¿Por qué se sentían abandonados? Eso nos quiere decir que los desiertos o el desierto no siempre es consecuencia de haber tomado una mala decisión. En ocasiones estamos en el desierto porque Dios nos está guiando en un proceso, porque Dios nos va guiando en el camino a la madurez, porque Dios nos está guiando para revelarnos lo que hay en nuestro corazón y podamos ordenar las prioridades de nuestro corazón. En Mateo 4:1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para tentarlo, para probarlo, para la prueba. Entonces, esto quiere decir que si estoy pasando por una dificultad, aparentemente no hice nada para tener esa dificultad, necesito entender que si estoy pasando por esa dificultad, no significa que Dios está enojado conmigo, no significa que Dios me abandonó, no significa que Dios no me ama, no significa que Dios me está castigando por algo que ni siquiera sé por qué. ¿Recuerda Job cómo sufrió calamidades? Sin motivo aparente. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios testificó de la fidelidad de Job. ¿Recuerda a José? Sufrió dificultades, terminó como esclavo en prisión, pero Jehová estaba con él. Jehová lo prosperó, Jehová lo levantó. Recuerda a David, yo no sé si ha leído la historia de David, porque sabemos de David que fue el rey David y de ahí para adelante, pero antes de ser rey ya había sido ungido como rey de Israel, pero duró años escondiéndose porque era perseguido por Samuel, porque lo quería matar, porque no quería que tomara su lugar. Años de persecución antes de tomar el trono. Pablo enfrentó cárcel, enfrentó persecución, enfrentó naufragios. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás antes de comenzar su ministerio en el mundo. Y en ocasiones pasan cosas en nuestra vida que luego nos preguntamos y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto en mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Amo al Señor, el Señor tiene el número 1 en mi corazón. No hago mal a nadie, ayudo, al contrario, ayudo a otros, le sirvo, le alabo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Déjeme decirle algo. Si usted tomó una mala decisión, va a tener consecuencias. Eso lo sabemos, eso es automático. Si usted ofendió a Dios, va a sufrir las consecuencias. Si usted le falló a Dios, va a sufrir las consecuencias. Pero el desierto no siempre significa una consecuencia o un castigo, no siempre. En ocasiones encontramos que significa que es una preparación para nosotros de parte de Dios. Vaya al libro de Santiago en el capítulo 1.
1, 2 al 4. ¿Ya lo tiene? Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? Levante su mano si le habla a usted. Usted es hermano ese está en la hermandad de Cristo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Eso que estás pasando, sin motivo aparente, puede estar haciendo algo en tu vida que todavía no visualizas. Mas los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Regresamos a la cita base de Deuteronomios 8. Yo creo que a este tiempo del mensaje, la lectura de este versículo nos va a hacer mucha claridad. Porque yo estoy convencido de que el Espíritu Santo está dándote el conocimiento revelado de su palabra. 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué cree, mi hermano? Dios no necesita información ni de Israel ni de nosotros. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, nos conoce a la perfección. Dios ya conocía los corazones de Israel, Dios ya conoce nuestros corazones, conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y no es que Dios esté necesitando información de nosotros o de parte de nosotros. Entonces, ¿por qué probarlos? Entonces, ¿para qué les ponía la prueba? ¿Y para qué nos pone las pruebas? Porque había cosas que Israel necesitaba descubrir acerca de sí mismo. Y hoy nosotros necesitamos, diga conmigo, necesito descubrir cosas acerca de mí mismo. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tú crees que conoces tu corazón, mi hermano, estás equivocado. Tu corazón y mi corazón humanamente es perverso, más que todas las cosas. Y continúa diciendo en el 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón, conoce tu corazón, conoce mi corazón, conoció el corazón de Israel también. Somos nosotros los que no nos conocemos. Somos nosotros los que no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Yo puedo pensar que tengo mucha paciencia hasta que llega alguien que me contradice y mi paciencia se acaba. Eso es lo que yo pienso, que soy paciente. Pero luego encuentro a alguien que tiene la facilidad de sacarme de mis casillas en 3 segundos.
Yo puedo pensar que confío plenamente en Dios hasta el día que me llega una crisis económica. Y entonces mi confianza se desvanece. Yo puedo pensar que perdono fácilmente hasta que alguien me hace una herida profunda que no olvido. Yo puedo pensar que mi fe está firme, que está fuerte, hasta que no recibo respuesta de parte de Dios. Las pruebas, mis hermanos, no son el problema en sí para nosotros. Las pruebas o el desierto lo que hacen es revelar el problema que ya está dentro de nosotros. Jesús nos dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde? Del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Imagínese usted una persona que le acaban de entregar una taza de café, bien aromática. ¿A quién le gusta el café? Una taza de café recién hecha, recién preparada, que despide ese aroma tan emocionante, y otra persona viene en sentido contrario y choca con ella y le tira el café. Se derrama el café. ¿Por qué se derrama el café? Porque es lo que traía la taza. Esa taza con café no podía derramar agua natural, porque es café lo que trae adentro. Igual ocurre con nosotros. Cuando alguien nos presiona, sale el carácter del enojo inmediatamente. ¿Por qué? Porque es lo que está dentro en mi corazón, está dentro de la taza. Es porque el enojo ya está dentro. No es que me haya llegado de repente, no. Esa presión hizo que saliera lo que estaba dentro de mí. Por eso Santiago 1:3 nos dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba revela, y si nosotros actuamos cuando nos revela la prueba, lo que hay adentro de nuestro corazón, podemos usarlo para transformar ese corazón. Sabemos que es Dios el que lo hace. Ponemos las cosas en las manos de Dios y Él es el que hace la obra en nosotros. Pero nosotros necesitamos reconocer primero qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Quién nos lo va a revelar? Dios ya nos lo reveló en su palabra y nosotros cerramos oídos. Dios ya nos lo dice en su palabra y nosotros nos hacemos los desentendidos. El Señor dice, bueno, pues ¿de qué manera entonces le hago para revelárselo? Por el desierto, por la prueba. El desierto, mi hermano, desenmascara nuestro corazón. Las pruebas desenmascaran nuestro corazón. En tiempos de abundancia podemos creer que tenemos todo bajo control. Hay buena economía, hay buen trabajo, hay buenos amigos, hay seguridad emocional, incluso hasta tenemos un ministerio floreciente, pero llega un momento donde una o varias de esas cosas se derrumban, desaparecen, y es entonces que descubrimos, se revela dónde estaba realmente basada nuestra seguridad. Si en el ministerio, si en el dinero, si en el trabajo, si en las amistades, o en Dios. Deuteronomio 8:2 le dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no
los mandamientos. Jeremías 17:7 dice: bendito el corazón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 73:25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es la base de la confianza en Dios. Ese es el sustento de nuestra fe, el confiar en Dios. No significa que no valoremos o que desatendamos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra salud, nuestros bienes. No significa que tengamos que desatendernos de todo eso. Significa que ninguna de esas cosas puede ocupar el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Recuerda lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:21: porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. El desierto puede mostrarnos cuál es el tesoro que guardamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está gobernando nuestro corazón? ¿Para qué? Para ordenar nuestras prioridades, para ordenar nuestros sentimientos, para ordenar nuestro carácter, para ordenar nuestras emociones, para fortalecer nuestra dependencia para con Dios. ¿Sí le está gustando? Bueno, véngase la próxima semana porque vamos a continuar. Se nos terminó el tiempo. Sonríe porque Cristo le ama y camina en la libertad con que Cristo le ha hecho libre. Dios le siga bendiciendo grandemente.